Revelador, dueño de hotel descubre a su hija en la empleada de limpieza y la llama papá. El aire salado del mar rompía contra las rocas, y el zumbido de la actividad en el Hotel Paraíso era casi ensordecedor. Eduardo, el propietario, caminaba por los pasillos con un peso en el pecho que no podía ignorar. A sus 45 años, había logrado construir un imperio en la hermosa costa de México, pero cada ladrillo de su éxito se erguía sobre las expectativas abrumadoras de un padre que había construido este legado con sudor y lágrimas. En su mente, cada risa de los huéspedes resonaba como un eco de su soledad, una constante recordatoria de que estaba atrapado entre el deber y un vacío emocional que parecía irremediable. Esa misma mañana, mientras revisaba los informes financieros en su oficina, vio a Valeria, la joven empleada de limpieza, con su sonrisa radiante y su energía contagiosa. Ella era un rayo de sol en medio de su tormenta personal. Valeria, a sus 22 años, había vivido más de lo que muchos podrían soportar. Era una luchadora, con sueños ocultos y una determinación a la que Eduardo se sentía atraído, pero al mismo tiempo, esa atracción lo llenaba de temor. Esa frágil conexión lo desnudaba ante su propia vulnerabilidad. Un día, mientras Eduardo daba un paseo después de cerrar su oficina, la encontró sentada en una esquina del vestíbulo, con los ojos perdidos en el horizonte del océano. Sus respiraciones entrecortadas revelaban un mar de emociones reprimidas. En un momento de vulnerabilidad, Valeria rompió el silencio cargado, y con una sinceridad desgarradora, le dijo: «Te veo como mi papá». La frase impactó a Eduardo como un trueno en una tarde despejada. Sus piernas temblaron y la realidad se sintió como un golpe en el estómago. ¿Por qué nunca había considerado eso? En esa simple pero devastadora revelación, su mundo se tambaleó. La figura paterna que había querido evitar, las sombras de un pasado que lo atenazaban, comenzaron a rodearlo como una niebla densa y opresiva. Su mente se disparó por un laberinto de confusión, dudaba y se cuestionaba a sí mismo. ¿Era capaz de asumir ese rol? ¿Cuánto valía el legado que había construido frente a la posibilidad de ser un padre? En su interior, un vacío hollaba su corazón, uno que Valeria parecía estar dispuesta a llenar, pero a un costo que lo asustaba. Como dueño del hotel, su vida era un espectáculo lleno de sonrisas y elogios, pero detrás de ese escenario glorioso, se encontraba un hombre desgarrado por una vida de sacrificios y la perpetua necesidad de cumplir con los estándares familiares. En medio de la lucha emocional que lo mantenía despierto por las noches, su mente no tardó en recordar las historias de su propio padre, las lecciones sobre el honor y la responsabilidad. Las palabras de su padre resonaban en su mente como una advertencia. Aceptar a Valeria significaría desafiar todo lo que siempre había conocido. ¿Qué pasaría con el prestigio familiar? ¿Qué dirían los demás? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La brisa marina acarició sus rostros, llevando consigo el peso del silencio. Valeria lo miraba con una mezcla de esperanza y desconfianza, y la conmoción chocaba dentro de Eduardo. La presión de su legado familiar lo oprimía en su pecho, mientras la conexión que sentía hacia Valeria empezaba a tomar forma en algo más que una simple coincidencia. ¿Podrá Eduardo encontrar el valor para romper las cadenas de su pasado y aceptar lo que surge entre ellos? La lucha entre el deber y sus anhelos se intensificaba, desbordándose en su mente. La decisión no solo afectaría su vida, sino también la de una joven que solo deseaba ser vista y aceptada. Mientras las olas rompían en la orilla, el dilema lo mantenía al borde. Su trayectoria se tambaleaba entre dos extremos opuestos, el peso de su legado y el deseo de ser el hombre que jamás pensó que podía ser. El dilema final lo había llevado al límite, y el momento de decidir estaba cada vez más cerca. Eduardo se despertó sobresaltado, la angustia aún grabada en su mente como una pesadilla recurrente.
La imagen de Valeria mirándolo con esa mezcla de anhelo y desesperación le hacía sentir una presión inaguantable. Se sentó en la cama, frotándose las sienes, tratando de encontrar claridad en medio del caos emocional. Su mente recorría los momentos pasados, cada mirada que Valeria le había lanzado, cada sonrisa cargada de significado. Ella lo veía como un padre, y esa percepción lo obligaba a confrontar su propia historia personal. La sombra de su padre se cernía sobre él, una figura de respeto y admiración que había cimentado las bases de su vida, pero a costa de una relación fría y distante. La lección de sacrificio que había recibido le dictaba que debía priorizar la reputación del apellido sobre la conexión personal. Sin embargo, Valeria pretendía alterar ese guión. Mientras desayunaba en la cocina del hotel, sintió la necesidad de tomar acción. Si Valeria lo veía como un padre, era momento de que él asumiera ese rol, aunque nunca pensó que sería con una empleada de limpieza. La idea lo llenaba de incertidumbre, pero también de una extraña determinación. ¿Sería capaz de ayudarla a alcanzar sus sueños, al mismo tiempo que lidiaba con los fantasmas de su propia paternidad inauspiciada? Decidido a cambiar el rumbo de su historia, se armó de valor y decidió buscar a Valeria. La encontró en uno de los pisos del hotel, dando una meticulosa limpieza a una de las habitaciones. Su presencia iluminaba el ambiente y por un momento, Eduardo se sintió atrapado por su energía constante y vibrante. Valeria dijo con firmeza, «Quiero hablar contigo». Ella levantó la vista, su expresión sorprendida le hizo cuestionar su propia decisión. En ese instante, comprendió que lo que necesitaba era un enfoque claro y honesto. «Quiero ayudarte a alcanzar tus sueños. Sé que tienes talentos y aspiraciones más allá de este lugar. Pero para poder hacerlo, necesito que confíes en mí». La sinceridad de su tono dejó escapar un susurro de vulnerabilidad. «Estoy dispuesto a ser la figura que necesitas». La respuesta de Valeria quedó atrapada en la pausa del momento. Sus ojos brillaban, entre la incredulidad y la esperanza, mientras procesaba la oferta inesperada. Eduardo llenó el silencio con su propia vulnerabilidad, explicando que él también había estado buscando algo que había perdido, un sentido de conexión genuina. «No sé cómo ser un buen padre, pero estoy listo para aprender. Estoy cansado de vivir con el peso de las expectativas. Quiero que este hotel sea un lugar donde podamos encontrar nuestros caminos, no solo una carga de responsabilidades». Las emociones se desbordaban, y aunque había un espacio lleno de dudas, también había una chispa de posibilidad. Pero Eduardo interrumpió Valeria, «Esto no será fácil. Iremos a encontrar resistencia de muchos lados». Él asintió, entendiendo que el camino hacia una nueva realidad no sería sencillo. Pero su determinación se avivó ante la idea de ser parte fundamental en el destino de alguien más. Ese propósito personal se sentía como un renacer. «Sé que no será fácil», respondió, «pero me estoy dando la oportunidad de cambiar. Así como te ofrezco mi ayuda, te necesito a ti también. Necesito tu autenticidad y tu confianza». Mientras Valeria lo miraba, el silencio se llenó de comprensión mutua. Su conexión iba más allá de las formalidades laborales. Se había transformado en una necesidad compartida de cambio, una transición hacia un futuro que ambos podrían construir juntos. Con cada decisión, Edward comenzaba a introspectar. Era posible renunciar a su legado de soledad y aislamiento por una nueva narrativa llena de conexión y afecto. Quizás, al permitir que Valeria entrara en su vida de una manera más significativa, él también podría superar la historia de un padre que solamente había entregado expectativas sin amor. Y así, ambos dieron un paso hacia lo desconocido, impulsados por la esperanza y la promesa de un futuro donde las barreras personales se rompan. Pero esta transformación apenas había comenzado, y el eco de sus decisiones aún podía resonar de formas inesperadas. Sin darse cuenta, habían abierto no solo su camino hacia el futuro, sino también una serie de conflictos y revelaciones por venir que pondrían a prueba una vez más su valentía. Antes de que esa nueva realidad se estableciera, una noticia inesperada irrumpió en sus vidas. Un antiguo rival de Eduardo había puesto sus miradas en el hotel, y su aparición cambiaría drásticamente el juego. ¿Podría Eduardo defender no solo su negocio, sino también la nueva relación que comenzaba a forjar con Valeria? La inquietud que invadía el pecho de Eduardo se había convertido en un zumbido penetrante.
La llegada de un antiguo rival significaba más que una mera competencia. En su mente resuena el eco de enfrentamientos pasados, tiempos en los que sus elecciones estaban guiadas por el orgullo y la ambición, sin espacio para el vínculo emocional. Ahora, sin embargo, se encontraba sumido en una nueva realidad donde la prioridad no eran los negocios, sino la conexión que comenzaba a florecer con Valeria. Mientras se preparaba para la inevitable confrontación con su rival, Eduardo se sintió dividido. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para proteger no solo su hotel, sino lo que se estaba construyendo con Valeria? Él había decidido ser un padre, pero aquellos viejos lazos que lo conectaban a su historia anterior lo atrapaban nuevamente. Esto es más que un hotel, Valeria le confesó cuando se encontraron de nuevo en la cocina. Es la oportunidad de construir algo significativo. Lo que tú y yo surjamos aquí puede cambiar nuestras vidas. Ella observó su rostro, buscando una indicación de duda, pero en cambio encontró determinación. No podemos dejar que este hombre te desconcierte. Debes demostrarle que eres más que un empresario, replicó Valeria con firmeza, contagiándose de su energía. Su confianza lo impulsó, y Eduardo se dio cuenta de que el temor comenzaba a disiparse. Un par de días después, la confrontación entre Eduardo y su rival, Gonzalo, tuvo lugar en la sala de conferencias del hotel. Gonzalo, un hombre de palabras afiladas y mirada cínica, era conocido por su manera agresiva de hacer negocios. Esta vez, sin embargo, Eduardo no se dejaría intimidar por las viejas tácticas. El primer intercambio de palabras fue denso y cargado de tensiones latentes. Mientras Gonzalo sostenía su postura con desdén, Eduardo lo escuchaba con atención, cada palabra resonando en su mente. Había una razón profunda detrás de su propia autodefinición, y cada interpelación del rival tocaba las fibras sensibles de su vulnerabilidad. Pero Eduardo ya no era el mismo. En lugar de dejarse llevar por la presión, plantó cara a sus miedos. Este hotel es mi legado, pero no solo como un negocio, dijo con voz firme, es un lugar donde estamos construyendo un futuro. No dejaré que tu estrategia de dividir y conquistar me afecte. Gonzalo sonrió, pero había algo en la firmeza de Eduardo que lo sorprendió. Había aprendido a proteger lo importante para él, y su relación con Valeria estaba en el centro de eso. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo defendía su negocio, estaba a punto de transformarse por completo. La batalla no era solo profesional, era una lucha por su futuro emocional. A medida que la reunión avanzaba, Eduardo empezó a descubrir una fuerza que no había sentido antes. Al enfrentar a su rival, comenzó a conectar las piezas de su propia historia. Luchaba no solo por el hotel, sino por un nuevo camino que incluía a Valeria en su vida. La posibilidad de construir una familia, incluso en un sentido diferente, lo llenaba de una energía renovada. Sin embargo, al salir de la sala, la sensación triunfante se mezcló con una inquietud más profunda. La mirada que Valeria le había lanzado durante la confrontación no era de admiración, era de incertidumbre. ¿Sería lo suficientemente fuerte para sostener todo aquello que le había prometido? Fue en ese momento, mientras caminaba hacia su oficina, que comprendió que no podía administrar su vida solo como había hecho antes. Las decisiones requerían más que coraje, debían ir acompañadas de autenticidad, algo que había evitado por mucho tiempo. Ahora debía reflejar esa nueva versión de sí mismo en cada aspecto de su vida. Pero justo cuando pensaba que había trazado un camino claro hacia adelante, recibió un mensaje inesperado que sacudió los cimientos de su mundo. Valeria había tenido una conversación con su madre. La revelación que la madre le había hecho parecía amenazar todo lo que habían comenzado a construir. ¿Estaría Valeria a punto de alejarse por el miedo a la realidad de su origen? La claro se vislumbraba en la distancia, pero Eduardo enfrentaba una verdad apremiante. Estaba a punto de perder más de lo que había comenzado a ganar, y la pregunta sobre quién realmente era y qué era capaz de ofrecer pesaba más que nunca. Eduardo se sentó en su oficina, con el teléfono aún en la mano, una niebla de preocupación nublando sus pensamientos. La mirada de Valeria, mezclada con duda y temor, resonaba en su mente. ¿Qué le habría contado su madre que la hiciera cuestionar lo que habían empezado a construir juntos? Eran más que una relación de negocios, estaban tejiendo lo que podría ser un hogar, un refugio para ambos.
Decidió que era hora de actuar, de enfrentar sus propios demonios y salir de esta confusión. Esa noche, mientras el hotel se iluminaba suavemente, Eduardo se encontró frente a su espejo. La imagen que devolvía su reflejo era familiar, pero ya no representaba al hombre que había sido. Se notaban las muertes de su orgullo y su ego, y en su lugar brotaba una nueva convicción. Era un cambio que no solo implicaba rivalidades con Gonzalo, sino una lucha interna para convertirse en el hombre con el que Valeria pudiera contar. Se encaminó hacia la cocina, buscando una conversación sincera con Valeria. Ella estaba allí, con la cabeza gacha, organizando los utensilios. Cuando levantó la vista, el silencio pesó entre ellos como una nube eléctrica. «Necesitamos hablar», dijo Eduardo con un tono que no admitía dudas. Valeria asintió, sus ojos oscuros reflejaban la luz tenue de la habitación. «Eduardo, no sé si estoy lista para esto. Mi madre me habló de cosas que nunca supe y ahora me siento perdida». Su voz temblaba con una vulnerabilidad que Eduardo deseaba proteger. Se acercó para tomar sus manos, y fue en ese momento que comprendió que no solo debía enfrentar sus propios miedos, sino también ofrecerle un apoyo incondicional a Valeria. «Tu madre tiene su historia, igual que nosotros. Pero lo que hemos creado juntos es real, y es mi responsabilidad hacer que funcione. Me he dado cuenta de que dejar atrás el pasado no significa abandonar lo que importa», le confesó, cada palabra un intento de acercarse, de demostrarle que su compromiso era sólido. Valeria tragó saliva, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Eduardo sintió que su corazón latía más rápido. Necesitaba que ella entendiera que no solo era un empresario enfocado en su legado, sino un hombre dispuesto a forjar la vida que ambos merecían. Ella se soltó de su agarre, dubitativa. «¿Pero qué pasará si nuestros pasados nos separan? Si no puedo ser lo que tú necesitas». «No lo sé», respondió Eduardo con sinceridad, «pero estoy dispuesto a descubrirlo contigo. Este es un viaje, Valeria, y necesito que te unas a mí. A veces el camino será difícil y tal vez mis inseguridades salgan a la luz, pero no quiero que cargues con esto sola». Las lágrimas luchaban por brotar de los ojos de Valeria mientras buscaba una respuesta. Eduardo deseaba que supiera que seguía estando allí y luchando por ella, por lo que habían comenzado a edificar. De repente, el silencio se quebró con un sonido proveniente de la puerta, el sonido de pasos apresurados. En la distancia, se escuchó el eco de una conversación, la voz de Gonzalo resonando a través de los pasillos del hotel. «Este lugar ya no es tuyo, Eduardo. Después de hoy no tendrás nada», dijo con un sarcasmo palpable. Eduardo sintió que una ola de adrenalina recorría su cuerpo. No podía dejar que las palabras de su rival lo debilitaran. Sabía que debía enfrentarlo no solo como un empresario, sino como el hombre que había decidido amar y proteger a Valeria. Cuando giró sobre sus talones, sintió que su determinación se solidificaba. Eduardo se volvió hacia Valeria, sus miradas se encontraron en un momento cargado de propósito. «No puedo hacerlo sin ti. No puedes ocultarte detrás del miedo, debemos enfrentar esto juntos». Valeria lo miró con un nuevo destello de valentía. Sin embargo, un dilema latente comenzaba a formarse en su mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para sostener su propio futuro y el de Eduardo? A medida que se acercaban a la puerta, Eduardo sintió que una decisión crucial se avecinaba. Enfrentar a Gonzalo y no retroceder no solo significaba liberarse de un rival, sino también reivindicarse ante su propio miedo. Era el momento de elegir. ¿Sería suficiente su determinación para soportar el peso de sus respectivas historias? ¿Y cómo afectaría todo esto su relación si la verdad sobre su pasado se revelaba en el proceso? La tensión era palpable mientras atravesaban el umbral, enfrentando no solo a un rival, sino a su futuro juntos. A veces el camino hacia la verdad era más tormentoso que la propia confrontación. Pero Eduardo estaba dispuesto a descubrirlo. Ese tiempo de caos sería la clave para redescubrir el amor que querían construir. Sin embargo, una sombra de duda permanecía. ¿Y si las revelaciones expuestas por Gonzalo destruyeran todo lo que habían amado y deseaban ser? El aire en la entrada del hotel era denso con una mezcla de tensión y expectativa. Eduardo respiró hondo antes de dar el primer paso.
Todavía podía sentir la sutileza del toque de Valeria en sus manos, como un ancla en el océano de incertidumbre en el que se encontraba. Sabía que su decisión de avanzar sería crucial no solo para su futuro junto a ella, sino para su propia evolución personal. Gonzalo, con su habitual altanería, lo esperaba al otro lado de la puerta con una sonrisa burlona que desbordaba confianza. Los conflictos que habían tenido en el pasado parecían pequeños en comparación con lo que estaba en juego ahora. Eduardo no solo enfrentaba a un competidor, se preparaba para desafiar su propia debilidad. Así que decidiste salir de tu escondite. La voz de Gonzalo cortó el silencio como un cuchillo. Esperaba que te retractaras, pero veo que el orgullo te gana, como siempre. Las palabras sarcásticas de Gonzalo resonaban en su mente, pero esta vez no impactaban de la misma manera. Había visto lo que la vulnerabilidad podía lograr en su relación con Valeria. Dejar que sus inseguridades dominan no era una opción. Con su mirada fija en Gonzalo, Eduardo sintió como una calma inesperada lo envolvía. No estoy aquí para regresar al pasado, Gonzalo. He decidido construir mi futuro, y me llevaré lo que me pertenece, dijo con firmeza, sintiendo una oleada de poder en la declaración. Cada palabra era una afirmación de su nuevo camino, una defensa de lo que había conseguido junto a Valeria. Gonzalo se rió, una risa llena de desdén que retumbó en las paredes del vestíbulo. ¿Y qué es eso? ¿Una mujer? Te veo muy confiado por alguien que no tiene nada sólido que ofrecer. Esas palabras golpearon a Eduardo con una claridad desconcertante. En el pasado, habría reaccionado con ira o indignación, pero ahora lo que sentía era maravilloso. La certeza de que Valeria era más que simplemente una relación. Era un pilar en el que estaba construyendo su nueva vida. Te equivocas, Gonzalo. Este no es solo un juego para mí. Valeria es mi futuro, y por lo tanto, no permitiré que la intimidación te funcione. Esta vez respondió, dejando que su voz resonara con una autoridad que desconocía tener. El ambiente se tornó tenso. Eduardo podía notar cómo la risa de Gonzalo se desvanecía lentamente, y en su lugar, una expresión de asombro y cólera comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había comenzado. La incertidumbre de cómo reaccionaría Valeria ante la revelación de su madre, así como los oscuros secretos de su pasado que pronto podrían salir a la luz, continuaban acechando en su mente. Tras compartir un último intercambio de miradas, Eduardo se volvió hacia Valeria, buscando en sus ojos una señal de apoyo. Y cuando sus manos se encontraron de nuevo, una chispa reconfortante atravesó la atmósfera tensa. Era un recordatorio de que no estaban solos, que juntos podrían superar cualquier obstáculo que apareciera en su camino. Mientras la confrontación continuaba, Eduardo sentía que cada palabra contaba. No se trataba solo de enfrentar a Gonzalo, sino de abrazar su nuevo yo, su nueva fortaleza. En la mente de Eduardo, cada frase se volvía un ladrillo en la construcción de su futuro. Cada decisión una oportunidad de redefinir lo que el amor y el compromiso realmente significaban. Sin embargo, una inquietud persistía en su pecho. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar en este enfrentamiento? ¿Y si su victoria venía a un costo más alto del que estaban listos para pagar? Justo en ese momento de reflexión intensa, una sombra cruzó la puerta del vestíbulo. Un rostro conocido, pero inesperado, emergió en la penumbra. La inquietud tomó forma. Eduardo sintió que su corazón se detenía brevemente, un crujido en su pecho. La revelación entra en el cuadro, dejando en suspenso un flujo inesperado de decisiones por tomar. ¿Cómo influiría este nuevo giro en el futuro que Eduardo pensaba edificar junto a Valeria? La inminencia de la verdad se hizo palpable, y una sensación de presión renovada se apoderó de él. El tiempo se había detenido, pero en algún lugar dentro de él, sabía que la resolución de su historia estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La sombra que cruzó la puerta se volvió palpable cuando Eduardo reconoció la figura que se acercaba. Era Lucía, una figura del pasado que resurgía como un espectro en esta tormenta de emociones. Su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos emergían, la primera vez que la vio, tan pequeña y llena de vida, y la última vez que la buscó, cuando todo se desmoronó. Eduardo sintió una oleada de confusión. Su mente se debatía entre el deseo de evitar la confrontación y la necesidad imperiosa de enfrentarse a sus fantasmas.
Lucía se detuvo en seco, observando a su padre con una mezcla de shock y curiosidad. Eduardo, preso de sus pensamientos, no sabía cómo actuar. Había intentado enterrar su pasado, pero aquí estaba, materializándose de nuevo. La tensión en el ambiente se transformó en una presión asfixiante. Gonzalo, que había estado disfrutando de la representación, ahora parecía inquieto, reconociendo que la nueva dinámica podía cambiarlo todo. «Papá», la palabra salió de los labios de Lucía, llevada por una voz temblorosa que resonó en el vestíbulo, como un disparo en la quietud. Eduardo sintió que sus pies se hundían en el suelo. Esa simple palabra contenía todo el peso de años de ausencia y arrepentimiento. La respuesta no llegaba. Debería de haber algo que decir, algo que justifique su abandono. Sin embargo, solo había un vacío que crecía cada vez más. Eduardo miró a Valeria, cuya expresión reflejaba sorpresa, a la vez, un dolor que él mismo no podía procesar. En sus ojos vio la confirmación de que lo que había temido se volvía realidad. La red de mentiras y secretos se estaba desmoronando. Gonzalo, incapaz de contenerse, decidió intervenir en el momento más inadecuado. «Así que este es tu gran secreto, Eduardo». «Bien, al menos hay algo en lo que puedo usar tu debilidad», dijo, con una sonrisa sardónica. Pero las palabras no tenían poder en aquel instante. La atención de Eduardo estaba completamente centrada en Lucía. «No sé si debería», comenzó a balbucear Eduardo, pero el nudo en su garganta lo traicionó. Todo su ser estaba en crisis, luchando entre la necesidad de explicar su ausencia y el miedo a abrir viejas heridas. «Mentalízate», pensó, «esto es un momento decisivo». Una chispa de determinación emergió. Sabía que tenía que hablar, no solo por Lucía, sino también por él mismo. Había enfrentado a Gonzalo, había reclamado su vida a su manera, y no podía dejar que este nuevo desafío lo sometiera. Miró a su hija y con una voz temblorosa pero firme, dijo: «He estado perdido, Lucía. Pero no estoy aquí para esconderme. Estoy aquí porque quiero conocerte, porque necesito construir un puente entre nosotros». La reacción de Lucía fue inesperada. Sus ojos, que en un principio estaban llenos de reproche y confusión, comenzaron a suavizarse. Era un rayo de esperanza, pero Eduardo también sabía que las palabras no eran suficientes para remediar las cicatrices del pasado. La conexión estaba frágil, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Valeria, observando la escena, tomó la decisión de interceder. «Lucía, si hay algo que puedo construir desde aquí es apoyo. Lo que sucedió antes no define el futuro que podemos tener», dijo, con una calidez que sorprendió a Eduardo y pareció tranquilizar a Lucía. Eduardo aprovechó esa llamada a la acción y se giró hacia Valeria. «Tienes razón. Es hora de enfrentar nuestras verdades y construir. No solo por mí o por Lucía, sino porque lo que compartimos debe ser valioso», afirmó, sintiendo su determinación crecer. La respiración de Lucía era irregular, como una tormenta que aún no había pasado, y Eduardo sabía que el camino frente a ellos sería arduo. La culpa y el pasado no se desvanecerían rápidamente, necesitaban trabajar juntos, encontrar un camino de perdón y redención. A medida que la tensión comenzaba a desvanecerse, un nuevo dilema se plantó en la mente de Eduardo. ¿Qué tipo de hombre sería hoy, para enfrentar no solo a Gonzalo, sino también a su propio pasado? Mientras los tres se encontraban en un espacio de incertidumbre, una pregunta retumbó en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificarse para forjar el futuro que deseaba junto a Valeria y su hija? En ese instante, una nueva sombra se proyectó en el vestíbulo, interrumpiendo la momentánea calma y trayendo consigo el eco de una verdad aún más profunda. ¿Qué secretos podrían estar ocultos en el oscuro vestíbulo del hotel y cómo influirían en esta nueva familia? La búsqueda de respuestas se había intensificado, y Eduardo sintió que la realidad estaba a punto de dar un giro desgarrador. Eduardo sintió una mezcla de desasosiego y determinación al evaluar el espacio que lo rodeaba. La sombra que había cruzado el umbral no era la única que acechaba. Cada rincón del vestíbulo parecía reflejar un fragmento de su propia historia, un recordatorio constante de sus decisiones pasadas. A medida que la tensión flotaba en el aire, se dio cuenta de que el primer paso hacia una renovación personal requería reconocimiento, no solo de lo que había perdido sino de lo que era capaz de construir.
La mirada de Lucía, aún llena de preguntas, lo obligó a permanecer en el momento. Eduardo se concentró en su respiración, tomando el control de la situación mientras su mente se apremiaba a encontrar palabras que resonaran más allá de su propia ansiedad. No puedo permitir que el miedo me gobierne, pensó. Sabía que cada una de las decisiones que había tomado hasta ese instante lo había llevado allí, y no podía continuar huyendo de su propia historia. Lucía, antes de que podamos avanzar, tengo que ser honesto contigo, comenzó, sintiendo el peso de cada palabra. La culpa lo asediaba, pero la necesidad de claridad y honestidad prevalecía. La expresión de Lucía se tornó más seria. Sabía que este era un momento que definiría su relación. Mientras hablaba, se percató de que Valeria lo apoyaba casi de manera telepática. Ella se había convertido en su ancla, una voz que le recordaba el propósito de su lucha. Eduardo volvió a mirar a Lucía, quien comenzaba a observarlo con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. No puedo cambiar lo que pasó ni las decisiones que tomé en el pasado. Pero lo que sí puedo hacer es comprometerme a ser parte de tu vida desde hoy, aseguró, notando cómo en los ojos de su hija se encendía un leve destello de esperanza. Lucía bajó la mirada, y Eduardo sintió un desgarro en su interior. Era doloroso entender que, a pesar de sus esfuerzos, había perdido el tiempo para conocer las pequeñas cosas de la vida de su hija. La niña que había sido se había convertido en una mujer, y su ausencia había limitado su desarrollo. Era innegable que tendría que aprender a acercarse a ella, a construir desde cero una relación tan burlada por la distancia y el distanciamiento emocional. Gonzalo, que había permanecido en un rincón más como un espectador que como un participant, parecía divertido por la gravedad de la situación. Sin embargo, la desesperación por su aceptación había desaparecido en el aire, y una nueva resolución se había asentado sobre Eduardo. El pasado no lo podía consumir, era tiempo de forjar un nuevo camino, no solo para él, sino también por Valeria y Lucía. ¿Cómo puedo pedirte perdón por el tiempo que perdimos?, preguntó Eduardo, sintiendo un nudo en su garganta, pero esta vez decidido a no dejar que la emoción lo paralizara. En ese instante de vulnerabilidad, Lucía lo miró con un poco más de comprensión. Tal vez sus corazones estaban más conectados de lo que él había creído, aunque la distancia emocional fuera real y palpable. En ese cruce de miradas, Eduardo captó que la reconstrucción de su relación se apoyaría, no solo en la disculpa, sino en acciones concretas que les demostrarían su compromiso mutuo. Un suspiro profundo escapó de sus labios mientras un nuevo pensamiento emergía con fuerza insistente. Era imperativo demostrar los cambios que decía haber asumido. No bastaba con hablar, necesitaba establecer un plan de acción que beneficiara a los tres. Voy a trabajar en mí mismo. No será fácil, pero quiero ser el hombre que mereces como padre, afirmó, sólido en su espíritu. Sin embargo, mientras las palabras resonaban en el vestíbulo, una sombra oscura emergió de un rincón, acercándose a ellos. Eduardo sintió cómo su corazón se aceleraba una vez más. ¿Qué más quedaba oculto en este hotel, en su vida, que no podía ver? La revelación estaba cerca, y con ella, la posibilidad de que otro secreto revelara un nuevo obstáculo en su búsqueda de redención. Con ese pensamiento perturbador, supo que la lucha apenas comenzaba. ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias y los secretos que aún permanecían enterrados? Eduardo se sintió absorbido por un torbellino de emociones, reflexionando sobre cómo había llegado a ese punto crítico. Se encontraba frente a su hija, en un lugar que a primera vista parecía ser un refugio, pero que ahora se tornaba en un escenario cargado de secretos y sombras. La estructura del hotel era un símbolo de su vida, con habitaciones que albergaban historias de dolor, pérdida y, tal vez, una oportunidad de redención. Lucía lo miraba expectante, y en sus ojos había un destello de curiosidad que desafiaba la penumbra de su relación. Sin embargo, Eduardo sabía que no bastaba con palabras. Decidido, hizo un inventario de su propio interior, analizando lo que debía cambiar para reconstruir la confianza y el vínculo familiar que había dejado en ruinas. La vulnerabilidad que experimentaba se transformó en un impulso renovador, debía pasar a la acción, dejar atrás el pasado y centrarse en el presente. Quiero que me cuentes de ti, de lo que te gusta, de tus sueños, dijo con un tono que buscaba conectar. La verdad era que no sabía por dónde empezar.
Había perdido oportunidades importantes, pero la urgencia de saber, de crecer y aprender junto a Lucía lo llevaba a transitar un camino desconocido pero esencial. La respuesta llegó en forma de silencio. Lucía parecía dudar y el instante se sintió eterno. Al igual que las paredes del hotel, acumulaban historias que habían sido ignoradas. Eduardo se sintió abrumado al darse cuenta de que, aunque la distancia los había separado, la fuerza de su deseo por reparar el daño comenzaba a crear un puente. «Lo que más quiero es que estés presente, papá», dijo Lucía finalmente, su voz temblando. Sus palabras calaron hondo en la psique de Eduardo, rozando una herida que él había mantenido oculta y le recordaron la profundidad de su ausencia. Mientras esta revelación resonaba en su corazón, la sombra ominosa que había sentido anteriormente volvió a surgir en su mente. ¿Qué implicaciones traía consigo el denso silencio que lo rodeaba? Aún había secretos en el aire que no podían ignorarse. ¿Qué historia estaba aún por descubrirse en la función de aquellos que habitaban su mundo? Eduardo sabía que, para ser el padre que Lucía merecía, debía primero enfrentar esas sombras. Había un conflicto interno que necesitaba resolver. Él mismo había sido un prisionero de sus propias decisiones y ahora debía liberarse para ayudar a su hija a abrirse. Con determinación, decidió que cada día sería una nueva oportunidad para construir, para erradicar la culpa con acciones honestas. «Haré todo lo que esté en mis manos para cambiar», declaró en un súbito impulso de convicción. No podemos cambiar el pasado, pero podemos crear un futuro diferente. Con un nudo en la garganta que desafiaba su firmeza, Eduardo también se dio cuenta de que tenía que explorar hasta el fondo de sus propios demonios para guiar a Lucía. La autoexploración sería su nueva aliada, y la obligación de convertirse en un mejor padre la necesaria brújula en su viaje. Mientras Lucía y él se miraban, otro pensamiento inquietante cruzó por la mente de Eduardo. Si había sombras en su pasado, ¿cuáles eran las de ella? Un instante de claridad se abalanzó sobre él. Había vencido el miedo a abrirse al diálogo, pero la aceptación de lo que había hecho era solo el comienzo. Necesitaba indagar más en la vida de su hija, descubrir qué sombras ella traía consigo. En ese preciso momento, una empleada de limpieza cruzó el vestíbulo. La mente de Eduardo comenzó a divagar. ¿Y si la vida de Lucía estaba conectada de alguna forma inesperada con la del hotel, con las decisiones que él había tomado? Cada paso que daba el nuevo Eduardo se sentía más como una espada afilada que podía herir o sanear. Ahora, más que nunca, la búsqueda de la verdad se tornaba imprescindible. ¿Estaba preparado para enfrentarse a lo que podría descubrir? No sabía si estaba listo para lo que vendría. Pero con cada día, la necesidad de conocer a fondo su historia, la de Lucía y la conexión con aquel hotel se hacía más fuerte. La revelación de las sombras del pasado se acercaba, y estaba decidido a llegar a lo más profundo de esa oscuridad que aún lo acechaba. La luz del vestíbulo del hotel caía de manera tenue, creando una atmósfera casi irreal que Eduardo encontraba inquietante. La empleada de limpieza, una mujer joven de cabello rizado y un aire de cansancio en sus ojos, pasaba ante él sin saber que su mera presencia desataba en Eduardo una serie de preguntas inquietantes. ¿Podría haber una relación entre ella y Lucía que no había considerado hasta ese momento? La idea lo perturbaba, y enfrentarse a sus propios fantasmas empezaba a ser un desafío insoportable. Mientras el tiempo se deslizaba lentamente, Eduardo decidió que no podría dejar que sus dudas lo consumieran. Con un respiro profundo, se acercó a la empleada, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Su nombre, pensó, era un detalle que necesitaba conocer. Tal vez ella tenía algo que compartir, algo que podría ofrecerle una nueva perspectiva sobre el mundo que había creado para Lucía dentro de sus propias sombras. «Hola, disculpa que te interrumpa», empezó Eduardo, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. «Quería aprovechar para preguntarte sobre el hotel. ¿Has trabajado aquí mucho tiempo?» La mujer frunció el ceño, evaluando sus palabras. Aparentemente, la conversación le parecía inesperada. Pero luego, en un gesto de amabilidad, sonrió. «Sí, un par de años». «Es un lugar interesante, con historias que contar», respondió, su voz sonando suave. Interesado por su insólita elección de palabras, Eduardo sintió como su curiosidad se intensificaba.
Algo en su tono parecía sugerir que sus días estaban impregnados de secretos que podían resonar con los de su propia vida. Se dio cuenta de que el hotel era un reflejo de la complejidad de las relaciones. Había habitaciones que jamás había abierto, historias que se mantenían ocultas como polvo en estanterías. ¿Historias? ¿Qué tipo de historias?, preguntó, anticipando que la respuesta podría ofrecerle más de lo que imaginaba. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era evidente que no estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones. Eduardo se dio cuenta de que estaba cruzando límites. Pero había algo en su propia necesidad de entender que lo empujaba a indagar más. Cada huésped trae su propio equipaje, sus problemas, sus sueños, respondió la empleada, exactamente como si esas palabras estuvieran cuidadosamente elegidas. A veces es imposible saber lo que alguien está sufriendo. Algo en esa frase resonó con Eduardo. ¿Podría ser que su hija, al igual que todos los huéspedes que había perdido de vista, era parte de esas historias no contadas? Un nudo se formó en su estómago al considerar que Lucía llevaba su propia carga, un peso que podría estar relacionado con él. Había logrado abrir un pequeño diálogo con la joven, pero la pregunta más intrigante permanecía. ¿Estaba ella realmente lista para compartir su historia con él o tal vez había más en juego que ello? ¿Y cómo lidias con esas historias?, siguió buscando profundizar, haciendo que su voz sonara más suave. ¿No te pesa lo que ves a diario? La joven lo miró fijamente, como si tuviera que decidir si abrir su corazón o mantener una distancia prudente. En ese instante, Eduardo comprendió que su búsqueda de conexión no se limitaba solo a su hija. También podía tocar a otros. Con cada encuentro y cada revelación, sentía que se iba acercando a los rasgos sutiles de su propio propósito. De repente, la mujer pareció perder la duda que la atravesaba. Sin embargo, Eduardo se encontró atrapado en sus propias reflexiones. La idea de que Lucía y esta empleada compartieran dolor paralelo hacía que su mente se llenara de quebraderos de cabeza. ¿Era posible que hubiera una red invisible entre sus vidas, que las uniera de una manera que nunca había imaginado? Con esta revelación latente, Eduardo se sintió más decidido que nunca a entrar en la historia de su hija. La conexión con la empleada no solo representaba una curiosidad pasajera, era una puerta que se asomaba al exterior. La vida de Lucía podía estar aguardando detrás de ella un enigma por develar que podría llevarlo a confrontar no solo su pasado, sino también las decisiones que había tomado. Y así, mientras se despedía de la empleada, el eco de sus palabras lo seguía. A veces lo que llevamos más adentro es más pesado de lo que parece. La búsqueda comenzaba a tomar forma, pero la pregunta persistía. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar para descubrir la verdad que aguardaba? La complejidad del laberinto familiar aún estaba por revelarse, y Eduardo no estaba seguro si su corazón podría soportar lo que se avecinaba. Eduardo se sentía en la encrucijada entre el miedo y la esperanza. La revelación de Lucía en el vestíbulo había desatado una tormenta de emociones, y cada paso que daba parecía llevarlo más cerca de la verdad que había buscado, aunque sin quererlo había arriesgado tanto en el proceso. La presión sobre sus hombros aumentaba. La pregunta no era solo si sería capaz de conectarse con su hija o proteger a Valeria, sino si podría enfrentar la realidad de sus decisiones pasadas y a las sombras que aún lo perseguían. El océano, siempre presente, rugía rítmicamente, como un recordatorio de que las olas de la vida nunca cesan. Y, en ese constante vaivén, sabía que tenía que actuar. Este era su momento de verdad, y cualquier acción que no tomara a partir de ahora definiría no solo su futuro, sino el de las vidas que había impactado. Una tarde, después de una reunión difícil con Gonzalo donde había reafirmado su posición, Eduardo encontró a Valeria en el patio del hotel. Ella miraba el horizonte, como si estuviera esperando que, de alguna manera, el océano trajera respuestas. Su presencia siempre había sido un faro de luz en su vida. Se acercó, sintiendo la necesidad de abrir su corazón. Valeria, he estado pensando en todo lo que está sucediendo. No solo entre nosotros, sino en mi vida. Es un caos, confesó, su voz carga de sinceridad. Cada día siento un peso diferente. Y aunque he estado luchando por conectar con Lucía, necesito que sepas que tú también importas en esta lucha.
Valeria lo miró, el destello de empatía en sus ojos mostraba que entendía la profundidad de su confusión. Eduardo, no puedes cargar con todo este peso solo. Es por eso que estamos aquí, para apoyarnos mutuamente. Tal vez sea el momento de que ambos enfrentemos nuestra verdad. Esa idea lo atravesó como un relámpago. Valeria tenía razón. Debía enfrentar sus demonios y permitir que lo que había aprendido de sus errores le sirviera como pilar. La incertidumbre sobre su conexión con Lucía y el miedo al juicio ajeno se convertían en presiones que había aplicado sobre sí mismo. Era hora de liberarse. Con renovada determinación, se puso en marcha hacia Lucía. En cada paso que daba, la ansiedad se transformaba en un reconocimiento de su propia vulnerabilidad. No quería que su historia solo se basara en la culpa, sino que lo enriqueciera y le aportara el compromiso que requería el viaje por delante. Ya no era solo el empresario que había estado atrapado en su legado, era un padre, un hombre que deseaba construir una familia a su manera. Cuando llegó a la habitación de Lucía, sintió que el aire vibraba con expectativa. La puerta estaba entreabierta, y ella, al verlo, lo confraternizó con una mezcla de sorpresa y incertidumbre. Papá, dijo ella, el eco de la palabra aún resonando como una carga emocional entre ambos. Eduardo tomó aire y se acercó a ella con la convicción de que debía ser radicalmente honesto. Lucía, necesito que sepas que quiero conocer tu verdad. No voy a ofrecerte respuestas fáciles, pero estoy aquí para aprender. No solo de las decisiones que tomé, sino de tus sueños, tus miedos y cómo podemos construir una relación. Las palabras fluyeron como un río que arrastra las viejas rocas. Lucía miró a su padre, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, esperanza y curiosidad. Es difícil, papá. No sé si puedo confiar en ti. Hay tanto dolor entre nosotros. Sé que no he estado presente, pero estoy aquí porque quiero cambiar eso, le contestó Eduardo, sintiendo como cada palabra construía un nuevo puente entre ellos. No estoy aquí solo para disculparme, sino para comenzar de nuevo. La tensión se desvaneció por un momento, y las chispas de una conexión empezaron a surgir en medio de la ansiedad. Lucía hundió la mirada en el suelo y luego, poco a poco, comenzó a abrirse. Finalmente, se sentó a su lado y todo lo que había reprimido brotó a través de sus palabras. Había sentimientos de abandono, de dolor, de la necesidad de validar su propia vida. Eduardo escuchó, no solo con atención, sino con el corazón abierto. Cada palabra de Lucía era una oportunidad para cimentar la relación que ambos deseaban. Mientras ella compartía sus temores, a la vez servía de espejo para su propio proceso de transformación. Eduardo se dio cuenta de que su viaje no era solo hacia un nuevo comienzo con su hija. Se trataba de enfrentar la sombra de su pasado y fortalecer su conexión con Valeria. Cuando Lucía por fin dejó de hablar, ambos sintieron una mezcla de alivio y conexión. Era un paso pequeño, pero hacia algo más grande, la posibilidad de reconstruir juntos. Eduardo, con un renovado sentido de esperanza, tomó la mano de Lucía. Estamos comenzando un nuevo capítulo. Quiero que sepas que siempre estaré aquí, no solo como tu padre, sino como tu apoyo en cada sueño que quieras alcanzar. Valeria, quien había permanecido en el fondo, se acercó y se unió a ellos. Era un gesto de unión que solidificaba su compromiso por la construcción de un futuro donde todos tuviesen su lugar. La decisión de abrazar su pasado no fue simple, ni el camino claro. Sin embargo, Eduardo entendió que lo más importante era enfocar sus acciones hacia la autenticidad. Cada paso que tomaba era una manifestación de su deseo real de sanar las heridas y crear espacio para nuevas historias. Con claridad, miró a Lucía y a Valeria y se sintió listo para el desafío. Esa tarde, la vida en el hotel continuó, los huéspedes iban y venían, pero para Eduardo, esa simple realidad era un símbolo de crecimiento y transformación. Finalmente estaba dispuesto a dejar que el amor y la aceptación guiaran su camino. Era el comienzo de un viaje que posiblemente nunca entendería completamente, pero tenía fe en que, por primera vez, estaba dispuesto a construirlo en lugar de perderlo. Mientras observaba el sol ponerse sobre el océano, Eduardo se sentía verdaderamente libre. Había abrazado sus sombras y, en esa aceptación, encontró la luz que siempre había buscado. Con una nueva confianza en su corazón, Eduardo estaba en paz.
sabiendo que cada día brindaría oportunidades para fortalecer tanto su vínculo con Lucía como su relación con Valeria. El futuro nunca fue más brillante. A partir de ahora, no solo se enfrentarían los retos, sino que juntos construirían un legado muy diferente. Ahora, en este instante de transformación y renacimiento, Eduardo se dio cuenta de la importancia de soltar lo que no podría sostenerse más. Había llegado a la verdad de su vida, y estaba listo para construir. Justo en ese momento, sintió que era el tiempo de hacer una invitación. Todos ustedes, que han sido parte de esta historia, tienen ahora la oportunidad de encontrar su propia verdad. Recuerden que cada uno de nosotros conlleva historias ocultas que esperan ser descubiertas. Así que, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas que vendrán. Dejen un me gusta ahora, porque cada uno de ustedes alimenta esta comunidad, y sus comentarios son esenciales. Comenten sus reacciones y perspectivas sobre este final y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Esto es solo el comienzo, y ustedes son parte de esta historia.